Voy con Sofía Ruiz Ambrís para que ella nos explique por qué las empresas optan por la subcontratación, porque ahora que se está satanizando a punto incluso de proscribirla, es decir, de impedir que ésta opere, la economía mexicana esto lo está viendo con pésimos, no malos, pésimos augurios. Y Sofía, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues yo muy bien, aquí listísima para platicar contigo de un tema que a todos nos tendría que ocupar y preocupar muchísimo, sobre todo por el tiempo en el que estamos transitando. Estamos viviendo un momento de crisis, un momento en el que tendríamos que estar pensando cómo mantener las inversiones, cómo agilizar los flujos de inversión, cómo rentabilizar lo que hoy tenemos y contener un poquito más la problemática que ya se nos ha dicho, que si este año es complicado, pues el otro va a estar aún más complicado en términos de empleabilidad y sostenimiento de la capacidad del empleo. Aquí a mí me parece muy importante iniciar esta participación comentándole a la comunidad que es una figura que existe en todo el mundo, no es una figura que se creó en México para maltratar al empleado. Esto de ninguna manera es una figura que ha existido en el mundo entero y que se ha venido fortaleciendo a través de los nuevos mecanismos y de la eficacia que tienen hoy los sistemas productivos. Una realidad de los sistemas productivos es que cada vez son más especialistas y cada vez son muchísimo más puntuales en las capacidades, es decir, cada vez somos no solo especialistas, sino mejor y más efectivos en lo que tenemos que hacer, pues porque tenemos más competencia, porque esta competencia se ha hecho muchísimo más dura y las posibilidades de elección también mucho más grandes. Voy a poner un ejemplo. Una de las industrias más importantes en México es la automotriz. Si pensamos en outsourcing, podríamos pensar en la pintura de los vehículos. Normalmente no la hacen las armadoras, sino es un grupo en subcontratación o tercerización, que es como se le puede denominar a este tipo de figura. En México la ley lo reconoce como subcontratación y esto tiene el objetivo de contratar especialistas que ya hayan pasado la curva de aprendizaje, donde la rentabilidad del proceso, el objetivo del proceso y la solución del proceso sea no solamente expedita, sino también perfecta. Esto vuelve a los entes productivos muchísimo más productivos y mucho más rentables. Es importantísimo pensar que toda esta reforma laboral se está haciendo no por obra y gracia del gobierno actual, sino porque fue un objetivo del Tratado de Libre Comercio, fue más bien una exigencia del Tratado de Libre Comercio de, ok, México, ¿participas del Tratado de Libre Comercio? Bueno, pues tienes que reestructurarte, que modernizarte y que mejorar las condiciones laborales para que podamos trabajar en conjunto estos tres países que lo conforman. Es por eso que les entró la carrera que se hizo, que se tuvo que hacer ya, pero también es una realidad pensar que desaparecerlo en el timing en el que hoy estamos es muy complicado. Es una realidad que se han encontrado manzanas podridas y a mí me encantó una analogía que escuché de Carlos Salazar, presidente del Consejo del Coordinador Empresarial, donde dice, pues sí, tienen toda la razón, si se ha encontrado que hubo quien se aprovechó de esta figura y que está no solamente condicionando a los empleados, sino también maltratando o incluso lucrando de mala manera con esta figura, pues se debe de llevar acción legal. Pero esto que se está haciendo hoy es como que te encuentras una manzana podrida en el árbol y en lugar de quitar la manzana, cortas el árbol, y me encantó porque es una realidad. Más hoy que tenemos tantos métricas o sistemas de información para reportarle al gobierno qué hacemos, cómo lo hacemos y cuánto estamos fiscalizando, pues hoy sería muy fácil identificar quién está haciendo mal uso de esta figura y cómo se podría condicionar. Pero para que la gente del otro lado le quede muchísimo más claro por qué se podría llegar a una pérdida catastrófica de empleo a través de la disolución de esta figura y por qué bajarían los ingresos y además, sobre todo, por qué nos haría perder competitividad como país, voy a leer los puntos que me parecieron más importantes, porque hoy se dice que para que puedas tener un outsourcing tendrás que tener excepciones específicas para poder considerarte subcontratante, y esto es debido a la disposición, es decir, que otra empresa no va a poder subcontratar personal, aunque sea especializado, si está fuera de los objetivos de
de la Secretaría de Trabajo. Para esto te tienen que dar una palomita. A mí esta parte me preocupa muchísimo porque ya hemos visto que los tiempos gubernamentales no son los tiempos de la empresa. Entonces, si yo voy a tener que ir a explicarle por qué es necesario que yo tenga esa especialidad, entonces también tendría que haber una reformación en tiempos, en objetivos y en capacidades de solución dentro de la Secretaría para que todos puedan acercarse ahí y a mí como empresa o a mí como empresariado los tiempos gubernamentales no me obstaculicen y me hagan perder dinero. Otra cosa sería que solo será permitida la especialización a través de obras puntuales. Y aquí yo quisiera preguntar, el gobierno es uno de los primeros contratantes a través del outsourcing. Podemos pensar en las 3 órdenes de gobierno o en los 3 niveles de gobierno. El outsourcing ha sido fundamental. Tuvimos un ejemplo como el INEGI con los encuestadores hace bien poquito, antes de que empezara la pandemia, eran subcontratados. Y así como todas las obras públicas, todo lo que se subroga podría entrar dentro de esta figura. ¿Seremos medidos con la misma vara o esto solamente es para el empresariado? Y algo muy importante es que los patrones ahora serán responsables solidarios. Esto de ser responsable solidario me parece muy bien, pero que no se quede en un speech que solamente condicione a los empresarios, porque algo que nadie se ha puesto a pensar es, los empresarios están sosteniendo una catástrofe económica más allá de sus posibilidades. Tenemos un año que ha tenido un flujo económico muy reducido y además de esto condicionamos. A mí me parece que la primera colonización que tenemos que tener es la colonización al trabajo, pero pues primero hay que justamente colonizar el trabajo, tenerlo y mantenerlo, y después me parece mucho más fácil hacer un ejercicio quirúrgico para quitar todo aquello que no funciona, a quitarlo de tajo o a condicionarlo o a poner en riesgo la empleabilidad o sobre todo en este caso a generar un speech divisionista que hace parecer al empresario como una cosa terrible, como si fuera un delincuente tremendo, como si fuera un narcotraficante del empleo. Es como que está desangrando al empleado, cuando la verdad es que este tipo de figuras se pueden mejorar, se pueden puntualizar y pueden hacer un México muchísimo más efectivo, creo yo. Y lo crees exactamente como debemos de creerlo todos. Estamos viviendo... Decía mi madre, ves el temblor y no te hincas. Exacto. Estamos viendo aquí el estertor que está viviendo la economía mexicana, sí. y le están pegando a la tercerización, que es práctica común en México, ya no digamos en el mundo, en México. La cantidad de millones de empleos que desaparecerán en el momento en que desaparezca esta figura es impresionante. Sofía. Y además, ¿sabes qué es muy mal? Sí. ¿Cómo seríamos visualizados? En Estados Unidos, el 35 o el 40% del empleo está condicionado a través de esta figura o está generado a través de esta figura. Somos el principal vecino, pero además de eso, es nuestro principal socio comercial. Entonces, si nos salimos de los objetivos globales, pues perdemos variables o atributos de rentabilidad, pero sobre todo de interés. Y estamos viviendo un mercado globalizado. El 50% de los empleados que hay en la industria maquiladora para la exportación es por la vía del outsourcing. Nada más con eso nos podemos imaginar todo. Sí. Sofía, gracias como siempre. Un abrazo para ti, muy buen día. Gracias, buen día. Sofía Ruiz Ambrís, que nos pone los puntos sobre las IES, sobre esto que no podemos perder de vista.